Estimados amigos, tenemos hoy una sesión de respuesta a las muchas preguntas que hemos recibido a lo largo de este tiempo. Son bastantes, de manera que necesariamente tenemos que dividir este tiempo en dos partes. Hoy tomaremos la mitad de las preguntas que tenemos y la próxima semana tendremos la respuesta o daremos respuesta al resto de las preguntas que nos quedan hoy. Casualmente, como ocurre muchas veces en estas cuestiones, tenemos la mitad justa de preguntas hoy y otras tantas para la semana próxima, Dios mediante. Comenzamos por la primera de ellas. Charlie Olivares pregunta: ¿cuál es el autor? ¿Qué Santiago o qué Jacobo es el que escribió la Epístola de Santiago? Hay tres personas con ese nombre que pudieron haber escrito algo, una carta, una epístola en el Nuevo Testamento. El primero es Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Por supuesto, ese no pudo haber sido. Es una persona que termina pronto su vida y no ha dejado nada escrito. El segundo es Santiago, el hijo de Alfeo, llamado también Santiago el menor. Tampoco tenemos ninguna referencia, ni por patrística ni por otro tipo de referencias, a que él fuese el autor de la epístola. Nos queda uno, que es Santiago o Jacobo, el medio hermano de Cristo, es decir, hijo de María y de José. De manera que este hombre al principio no creía en el Señor. Después de la resurrección, Cristo se le manifestó a él. Sabemos por la historia eclesiástica que él fue el pastor principal, digamos así, el que presidía, ya que el gobierno de la iglesia en Jerusalén es muy de tipo sinagogal, el que presidía la iglesia en Jerusalén. Y este es sin duda alguna el autor de la epístola que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Otra pregunta de César Moreno. Y dice: si ahora estamos identificados con el Señor Jesucristo, los hombres del Antiguo Testamento se identificaban con el ángel de Jehová. Bueno, hablar de ángel de Jehová, lo hemos dicho en algunos de los estudios, es una referencia a una teofanía, es decir, a una manifestación de Dios en una forma visible, en este caso en forma angélica. No hay que pensar que el ángel de Jehová tuviese unas alas que se viese de esta manera, sino que la Biblia presenta al ángel que se manifiesta visible a los hombres en forma corporal como un hombre. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es representación de Dios, ya que él demanda para sí cosas que solamente pueden ser dadas a Dios, como es la adoración, como recibir un sacrificio, aceptar un sacrificio, como hablar en nombre personal propio a una demanda que Dios había hecho a una persona, como es el caso de Isaac, el hijo de Abraham. Dialoga con Abraham y le dice: yo sé que tú no me has rehusado a tu hijo, cuando anteriormente en la descripción es Dios que habla con Abraham. Por tanto, el ángel de Jehová es una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, identificación. En relación con Cristo, el creyente está identificado porque está puesto en Cristo. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo lo toma y lo coloca en la piedra viva que es Cristo, o si lo prefieres en otra figura, en la mano de Jesús. Y esa vinculación se produce actualmente en esta dispensación por el bautismo del Espíritu en Cristo. En razón de eso estamos identificados con Él. Los salvos del Antiguo Testamento eran salvos por gracia mediante la fe, exactamente igual que nosotros, y la relación es que aceptaban, creían, recibían el mensaje de Dios. Ahora bien, la identificación en el sentido de vida comunicativa se produce en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Luego, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era expresión visible para algunos
a quienes se había manifestado de la realidad divina. No cabe duda que tiene que referirse a la segunda persona de la deidad, porque es la única persona divina que se manifiesta visiblemente con aspecto antropológico o antropomórfico. Otra pregunta de Samuel Rodríguez dice: tengo una teoría sobre este tema que va a decir ahora. Dios Hijo siempre ha tenido un cuerpo glorificado. Siempre ha sido una imagen visible de Dios. Por eso nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Dios Hijo se encarnó en un cuerpo como el nuestro. De ahí la admiración de los ángeles, un cuerpo mortal. Pero Él siempre ha tenido el cuerpo eterno que tiene ahora. Sé que es una teoría, pero encaja bastante bien en la comprensión de un Dios que siempre ha sido el modelo de una imagen y semejanza del ser humano, en cuerpo, alma y espíritu. Primero, cuando Dios determina crear al hombre, Génesis capítulo 1 y versículo 26, dice: hagamos al hombre, plural, no singular, hagamos al hombre según nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Imagen significa que iban a crear, Dios crea, un ser con características morales. La imagen de Dios en Cristo es una imagen moral que el Espíritu Santo reproduce en los creyentes para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Semejanza tiene que ver con la capacidad gubernativa. De ahí que Satanás deseaba ser semejante al Altísimo, gobernar al margen de Dios, tener su reino, tener su trono personal. Ahora bien, cuando se habla de imagen, no estamos hablando, refiriéndose, la Biblia no se refiere a aspectos físicos, sino a asuntos espirituales. Por tanto, Dios no tiene, en el sentido semejante al hombre, cuerpo, espíritu y alma. Es más, esa división tricotómica del hombre es una división de las varias que se pueden hacer en relación con el hombre. El hombre es un ser que tiene dos partes, una parte material que es el cuerpo y una parte espiritual que es el espíritu, el alma, el corazón, la mente, en fin, todas estas cosas que pertenecen al orden de la parte espiritual. Por tanto, el Hijo de Dios nunca tuvo un cuerpo como el nuestro, ni un cuerpo diferente en la gloria con el que se manifestó a los hombres. La Biblia enseña contundentemente que el Verbo, el Dios eterno, segunda persona de la deidad, el Verbo se hizo carne por encarnación, por obra del Espíritu Santo en el seno de María, y habitó entre nosotros. Y en ese cuerpo carnal concebido en María por el Espíritu Santo, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, no hay ninguna razón lógica, ninguna evidencia bíblica, y no es doctrina pensar, creer, proponer que Cristo Jesús tuvo eternamente un cuerpo como nuestro, que de pronto viene a la tierra y de alguna forma tendría que haber abandonado ese cuerpo al hacerse hombre y que retorna al cielo con el mismo cuerpo. No, el cuerpo de Cristo resucitado es la imagen visible del cuerpo de resurrección de los creyentes. Isaías Escoto nos dice: porque en Juan 1, 18, 5, 37 dice del Padre: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿A quién vio Moisés en el Éxodo 33, 23, Isaías en capítulo 6, 1 al 8, Juan capítulo 1, versículo 18? La Biblia es enormemente clara cuando dice que a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Lo que ocurre en el libro del Éxodo, y yo voy a buscar el versículo, capítulo 33 del libro del Éxodo, versículo 23, dice así: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y tenemos que tener en cuenta
las figuras del lenguaje. Cuando Moisés pide a Dios, muéstrame, que se revelase a él, que pudiese verlo, Dios le dice, no, te voy a colocar en el hueco de una peña, voy a poner mi mano sobre ti para que no veas mi rostro. Es decir, nadie puede ver a Dios y continuar vivo, pero verás mis espaldas. Ahora, cuando preguntamos cuáles son las espaldas de Dios, notaréis que sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, es donde se cargan los pesos. Por tanto, simbólicamente sobre la espalda de Dios, que es Cristo, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que la Biblia es muy clara. A Dios nadie le ha visto jamás. Y la revelación que tendremos de Dios en su presencia en el cielo, en la gloria, es por medio de Jesucristo. Él mismo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pregunta número 5, Martín Farré dice, tengo una pregunta que me surgió al escuchar esta lección, refiriéndose a uno de los temas de las semanas pasadas. ¿En qué lugar ocurre el encuentro de Satanás con Dios mencionado en Job? ¿Y cómo es posible que Satanás acceda a la presencia de Dios debido a su pecado? Saludos y bendiciones. Primeramente, cuando hablamos en la Biblia presencia de Dios o lugar donde Dios se manifiesta, estamos hablando de un lugar donde técnicamente Dios se revela de una forma especial y donde Él reside visiblemente para el profeta, revelación suya delante de los ángeles, etcétera, etcétera. Dios es infinito, al tiempo que puede ocupar todo el espacio en el corazón de una persona y estar Él completo, no una porción de Él. Por tanto, hablar de Dios en el sentido de lugares, de ocasiones, de circunstancias, es bastante complejo porque estamos hablando de cosas de Dios con la mente del hombre. La Biblia dice que los ángeles vinieron a presentarse delante de Dios y las huestes de maldad, conforme a la Biblia, están en el aire atmosférico de la tierra desde que Satanás pecó. Por tanto, el encuentro con Dios tuvo que ver en un espacio, si hablamos de un espacio temporal, en el aire, en el espacio atmosférico. No, por supuesto, en el lugar donde en el trono de Dios, Dios manifiesta su gloria. Ahora, Satanás viene a la presencia de Dios lo mismo que un pecador cualquiera de la tierra está en la presencia de Dios, porque Dios está presente en todos los lugares. No puede acceder a ministerio en el cielo, pero Dios convoca a los ángeles y viene Satanás a un encuentro con él a pesar de su pecado. Rubén Lafrata quiere hacer una pregunta y dice que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de hijos de Dios se refiere a ángeles. Además, cuando el Señor habla con los saduceos acerca de la resurrección, les da a entender que los ángeles no tienen sexo. Entonces, ¿cómo se explica Génesis 6:2? Creo recordar que mencioné así muy de pasada que los demonios, un grupo de demonios, unos cuantos demonios, no sabemos el número ni la condición de ellos, pero ángeles caídos se materializaron y vinieron a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Los ángeles no pueden engendrarse entre sí. Efectivamente, la Biblia no habla de sexo para los ángeles. Los ángeles no procrean, pero dice la Biblia los ángeles de Dios en el cielo. Ahora bien, estos ángeles, los ángeles en general, no solo los demonios, cuando se materializan, los ángeles buenos por permisión o por indicación de Dios, pueden hacer las mismas funciones que un cuerpo humano. Pueden comer, pueden dialogar, pueden caminar, pueden hacer distintas manifestaciones como las que hacen los hombres. Los ángeles que vinieron a visitar con el Señor a Abraham en el encinar de Mamre, se materializaron, venían materializados, estuvieron también en casa de Lot después, y esta materialización se expresaba visiblemente como hombre, y ellos comieron. Por tanto,
los ángeles materializados pueden realizar las funciones de los hombres. Los creyentes en el cielo no se reproducen, no se casan ni se dan en casamiento, entre otras cosas porque no mueren. De manera que hay un número contado que están en la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo pone el ejemplo de los ángeles para aquellos saduceos que negaban la resurrección de los muertos. Vittorio Arnoletti, Génesis 6:4, cuando habla de los hijos de Dios se refiere a ángeles. Es discutible y hay opiniones que por no ser doctrina fundamental tenemos que respetar. Algunos creen que esos son los hijos de Set que se unieron con los hijos de Caín, en fin, todos los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero realmente el título hijos de Dios en plural en el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Por tanto, seguramente que estos que se vienen y se unen a las hijas de los hombres son ángeles caídos que estaban tratando, con toda probabilidad, de generar una raza diferente a la que existía. Prueba de ello, de esa excepcionalidad de esa raza, es que los engendrados por ellos son hombres de renombre. Y eso no ocurre entre un hijo de Dios, un creyente que se casa con un inconverso, con alguien del mundo. Otra pregunta. Melzer Paz presenta una larguísima pregunta. Le vamos a tener que cobrar doble o triple a esta hermana. Bueno, ella hace una pregunta larga que voy a leer de esta manera. En el estudio de los ángeles, primero, cuando Satanás se presentó ante el hombre en el huerto de Edén en una serpiente, ¿era literalmente un animal? ¿O era simbólicamente, así como le figura en el Apocalipsis? Voy a ir contestando estas partes. Primero, Satanás se presentó al hombre en el cuerpo de un animal para dialogar con la mujer y para que de alguna manera pudiera ser visible a ella. Por tanto, sí hay un animal del campo que Satanás utilizó como medio para el diálogo con la mujer en el asunto de la tentación. No era un animal simbólico, sino que era un animal real. 2. ¿Pueden los demonios materializarse en cuerpos humanos así como los ángeles santos lo hicieron ante los hombres de la Biblia, o solo lo hacen a través de posesiones demoníacas? No tenemos una respuesta bíblica enfática, pero lo que sí sabemos es que Dios encerró en prisiones de oscuridad a esos que abandonaron su propia morada, es decir, los ángeles caídos que se materializaron, y Dios no permite que lo hagan ahora de manera ninguna, y esos están condenados para un juicio especial y una condenación eterna. La posesión diabólica no es la materialización de Satanás, sino la expresión, el control que los demonios hacen de una persona de la que se posesiona. 3. ¿Podrán darse estas manifestaciones de materialización en cuerpos humanos hoy en día, tanto para ángeles santos como para ángeles caídos? Creo que no. La Biblia no nos autoriza a pensar esto. Por tanto, los ángeles santos se materializarían ¿para qué? Para revelar algo al hombre. No hay necesidad de ninguna nueva revelación porque está escrito en la Biblia. Es una función diferente. Para defendernos no necesitan materializarse. Pueden hacerlo perfectamente en el plano de la espiritualidad. Añade, pueden comunicarse con los humanos a través de sueños, voces audibles, expresión visible. Satanás puede sugerir al hombre actuar espiritualmente para que el hombre, especialmente no regenerado, acepte sus indicaciones. Pero la idea de sueños que revelan algo que no está en la Biblia es totalmente pernicioso y siempre diabólico. Segundo, voces audibles y expresiones visibles, ocurre exactamente lo mismo. Nadie puede recibir revelaciones nuevas de aquello que no está contenido en la Biblia. Y si está contenido en la Biblia,
El Espíritu Santo puede orientar mi pensamiento a un determinado texto que yo a lo mejor no me acordaba directamente de él para mi bendición personal, pero no estemos pensando en visiones de ángeles como algunos piensan y en atar demonios como piensan otros. La Biblia prohíbe terminantemente todas esas cuestiones. La misma hermana hace otra pregunta un poco más adelante y dice, ¿podría ayudarme con las siguientes interrogantes? 1. Jesucristo en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová comió, bebió y pudo ser tocado. Y en el Nuevo Testamento, en su vida terrenal, también se nos dice que comió, bebió y pudo ser tocado. De igual forma, en su cuerpo resucitado, comió, bebió y pudo ser tocado. ¿Es el mismo cuerpo con el que se manifiesta al hombre o son cuerpos diferentes en estas tres ocasiones? ¿Y cuáles son sus diferencias? Primero, el Dios de la Biblia, la segunda persona de la deidad, se revela, se hace visible a los hombres mediante un cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano es una materialización que se hace visible al hombre. Ahora, cuando Cristo está en la tierra, el cuerpo de Cristo es el cuerpo que nació en Belén de Judea, concebido en María por obra del Espíritu Santo. Es el cuerpo que tuvo Cristo como en su condición humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es un cuerpo del Antiguo Testamento, ni es un cuerpo diferente, es el cuerpo suyo ahora, que está asumido y subsiste en la persona divina del Hijo de Dios. Ese cuerpo ha sido resucitado, está glorificado y sentado en la majestad de las alturas y es expresión visible de cómo será el cuerpo del creyente en la resurrección. Añade a continuación, cuando hace mención que la primera persona de la deidad no será vista nunca, se refiere nunca visto en el planeta Tierra o también en el cielo. Nosotros como iglesia podremos conocer en el cielo a Dios Padre. He contestado ya un poco esta pregunta. Dios Padre es espíritu infinito, el hombre material, incluso el hombre material glorificado, no ve el espíritu porque es materia. De manera que al Padre no se le ve nunca. La realidad expresiva del Padre en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general es voz que habla desde el cielo, sonido de trompeta, monte que humea, zarza que arde, etcétera, etcétera, que lo que manifiestan es que Dios está presente allí. Pero la revelación que nosotros vamos a tener del Padre la tendremos por el revelador del Padre, que es Jesucristo. Y Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Por tanto, nuestra relación con Dios es a través del mediador, no solamente para salvación y para santificación, sino también para glorificación y para experiencia relacional en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Kevin Arteaga pregunta, ¿podría explicar Isaías 66, 23? Y cita el texto, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cree usted que esto será en el milenio? Bueno, está hablando de la restauración de Israel. E indudablemente la gran restauración de Israel tendrá lugar en el reino milenial de Cristo. Ese grupo escogido por gracia mediante la fe, escogido por Dios, salvos por gracia mediante la fe, son los que entrarán en el reino. Y ahí se practicará un culto especial que está proféticamente revelado, no podemos entrar en él. Por tanto, yo creo que efectivamente ese texto puede aplicarse al milenio, aunque no sea exclusivamente ese tiempo el que lo limita. El hermano Carvajal pregunta, saludos, ¿a qué se refiere Pablo en 1 Corintios 11:10? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Primero, la palabra señal de autoridad sobre su cabeza, la palabra señal no está en ningún texto griego. Se ha introducido por traductores
para darle aparentemente un sentido al entorno del capítulo, cuando sobre todo se entiende que cuando Pablo habla de cubrir la cabeza se está hablando de velo para estas personas, sin buscar otra alternativa. Al no estar la palabra señal en el texto griego dice por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Es decir, controle el sentido común. Las mujeres en la iglesia en Corinto hacían ruido preguntando en público, molestando en la reunión y dejando en una situación bastante incómoda a sus propios maridos. Pero la idea de que la mujer tiene que tener una señal encima de la cabeza no está en el texto bíblico. Por tanto, tenemos que ajustar la exégesis a lo que está en los escritos originales, copias de ellos por supuesto, y no a la idea de un traductor que interpola una palabra. Buscad en la Biblia de las Américas y veréis que está en cursivas y en otras Biblias textuales serias, o si quieres búscalo en Reina Valera 1909 y verás que ahí también están en cursiva las palabras que se incorporan al texto pero que no están en el texto griego. Ahora, David ahumada quiere responder al hermano y habla de que no siempre la preposición griega epi significa sobre, sino que significa junto, cerca, ante, y hay que entender que las preposiciones de dativo y las preposiciones de nominativo y acusativo en el texto griego no siempre tienen una única acepción, de manera que en Juan 21:1 se habla de que Cristo estaba junto a los suyos en el mar de Galilea. Aunque la preposición sea epi, significaría en el uso espacio-temporal que estaban en el entorno de el mar de Galilea. Pero si traducimos ese versículo, por esto la mujer debe tener señal de autoridad junto con la cabeza, por causa de los ángeles, hemos armado un lío todavía mayor. Y en lugar de aclarar una traducción que no siempre es fácil, la hemos complicado gravemente. Sugiero a los hermanos que estudien la carta a los Corintios sacándose de la cabeza lo que se ha enseñado por tradición, no por traducción, sino por tradición. Y vayan al escrito bíblico para preguntar qué es lo que Pablo decía, por qué lo decía y a quiénes lo decía. Llegamos a la pregunta número 13 y dice, ¿cuál es la interpretación correcta de este versículo dentro del contexto del capítulo 1 Corintios 6:3? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, la interpretación es muy simple. Dios ha establecido un juicio para los ángeles en el futuro. Y en ese juicio, el único juez de ese juicio es Cristo, porque es el único que juzga. El Padre no juzga, ha dado todo juicio al Hijo. Por vinculación espiritual con el juez, como cuerpo suyo, como miembros de su cuerpo, como vinculados a él la cabeza, nosotros el cuerpo, nosotros juzgaremos a esos ángeles, no por derecho judicial, sino por vinculación con Cristo. Y lo que dice Pablo es que si nosotros vamos a estar juzgando a los ángeles, que son seres de un rango alto y un nivel muy elevado, ¿cómo no vamos a ser capaces de juzgar las cosas menores, corrientes, vulgares de la vida? Y en lugar de juzgarlas, apreciarlas y resolverlas, vamos con ellas, como hacían los corintios, a los tribunales para llevar y confrontar nuestra idea con la de nuestros hermanos. Pregunta 14. Johnny Lozano Mendoza. Samuel, ¿qué Biblia usas? Muchas. Habitualmente utilizo una que tengo aquí encima de la mesa, que es una Reina Valera 60. ¿Y por qué usar la Reina Valera 60? ¿Porque es la mejor versión? No. Porque el texto bíblico lo tengo memorizado en Reina Valera 60. Y si ahora me citas un versículo
en Nueva Versión Internacional o en la Biblia de las Américas o no sé en qué, pues no lo voy a poder encontrar fácilmente, no lo voy a poder recitar fácilmente. Ahora, la Biblia, yo uso varias Biblias y hay Biblias fantásticas normalmente, aparte del texto griego, si se trata del Nuevo Testamento, aparte del texto griego, yo uso la Reina Valera 60, uso la Biblia de las Américas, uso la Nueva Versión Internacional, uso la Biblia Cantera Iglesia Católica, uso la Biblia Straubinger Católica. Por tanto, uso varias versiones de la Biblia para que en la lectura me dé una apreciación más grande de la información que el traductor recoge del texto original. Utiliza la Biblia que te parezca, pero utiliza la Biblia. Esteban, siervo de Jesucristo, dice: un principado demoníaco, ¿cuántos ángeles tiene al mando? Gracias y bendiciones, pues no lo sé. No lo sé y la Biblia no lo revela. De manera que se organizan los ángeles en forma de huestes, pero no tenemos idea de cuántos ángeles están al servicio de, o coordinados, no al servicio, coordinados por un arcángel, ni tampoco sabemos cuántos demonios están bajo el rango semejante de imitación en el campo de maldad. Sana doctrina. ¿Tiene conciencia el espíritu humano, intelecto, voluntad? Primera aclaración que tenemos que hacer a la pregunta. El espíritu humano no tiene elementos de intelecto y voluntad, porque forma parte de la sección espiritual del hombre. El hombre tiene dos elementos: el cuerpo, con sus divisiones, la cabeza, los brazos, en fin, las divisiones del cuerpo, y tiene la parte espiritual vinculada íntimamente con la parte material, que conduce la parte material, que instruye, que impulsa, que coordina a la parte material, se expresa por medio de ella, pero es elemento de la parte espiritual del hombre. En ese elemento de la parte espiritual, el hombre tiene espíritu, tiene alma, lugar de deseos, emociones, control de la vida, tiene mente, lugar del intelecto, espiritualmente hablando, y Pablo dice que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Tiene corazón, no la máquina que impulsa la sangre, sino el lugar de afecto, especialmente, y núcleo de la vida. Por eso se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Por tanto, hay una parte espiritual que tiene espíritu, pero el espíritu no tiene intelectualidad ni voluntad. Eso forma parte del hombre en sí, y el hombre es una unidad compuesta por dos elementos, el material y el espiritual. David Llanes Montano, cuando en segundo, es un libro, no una epístola, cuando en Segundo de Reyes 19:35 dice que el ángel de Jehová mató a los asirios en su campamento, se está refiriendo a Jesús. Y en Primero de Crónicas 21:16, el ángel que estaba destruyendo Jerusalén se está refiriendo a Jesús, el ángel de Jehová o a otro ángel. Se está refiriendo a otro ángel. El ángel de Jehová con artículo tiene que ver con un solo ángel de ese tipo, que es el Señor Jesucristo, manifestado de esa manera en el Antiguo Testamento. Pero cuando se habla de el ángel, o el ángel que envió Dios, o el ángel que está al servicio de Dios, está refiriéndose a un ángel. Y este ángel tenía por misión la destrucción de los asirios y también destruir judicialmente lo que Dios había determinado para Jerusalén. En esos casos no se está refiriendo a Jesús. Canal 316. ¿Cuáles serían las razones por las que un niño pudiera ser poseído por un espíritu maligno, ya que hay casos en la Biblia en que lo narra? Las razones no hay ninguna. Los hombres nacemos en pecado, somos pecadores, y Satanás puede ejercer actividad e incluso posesión sobre personas, y no tiene que ver la edad.
Satanás hace en ese sentido lo que quiere, permitidme esa expresión, siempre con conocimiento de Dios, en el sentido de que no hace Satanás algo que Dios ignore. Por tanto, Satanás puede posesionarse de un niño, de un mayor, de una mujer, de un hombre o de unos animales, como el caso de los cerdos de Gadara. Sana doctrina, alcanzando madurez. Pregunta, ¿Dios tiene alma? ¿Los ángeles tienen alma? Dios es espíritu. Espíritu infinito. Antropomórficamente, para que entendamos, comprendamos desde la óptica del hombre lo que es imposible, porque Dios es espíritu y es infinito, nos dice que el corazón de Dios nos habla incluso de las alas de Dios y de las plumas de Dios, utilizando figuras de lenguaje. Ahora, Dios tiene alma en el sentido de sentimientos, indudablemente tiene, pero Dios no puedes dividirlo como divides al hombre. No es un ser creado, es un ser infinito y es un ser simple, en el sentido de que no tiene divisiones. Dios es Dios de esa misma manera. Rafael Carmona Heredia. Pregunto, ¿cree Satanás en Dios como omnipotente? Sin duda ninguna. Satanás cree en Dios como Dios es. Lo conoce perfectamente, pero nunca puede creer en ejercicio de fe. Satanás, como pecador de los ángeles, en el campo de los ángeles, está condenado a eterna condenación. No tiene salvación porque no tiene mediador ni tiene sustituto. Ahora, Satanás sabe que Dios es omnipotente. Y alguien me va a decir, ¿y por qué si lo sabe? Está luchando permanentemente contra el que es omnipotente, porque la condición de Satanás, a causa de su pecado, le orienta, le lleva permanentemente a luchar contra Dios y a ofender a Dios. Pero Satanás ha sido derrotado en la cruz, será juzgado y condenado eternamente, porque Dios es omnipotente. La última pregunta de esta serie en esta ocasión. Johnny Lozano Mendoza. ¿Cómo fueron salvos los hombres del Antiguo Testamento cuando Jesucristo bajó a la tierra y resucitó? ¿Esos hombres fueron salvados también o no? Los hombres se salvan solo de una manera. Escucha la Biblia, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay otro modo de salvarse. Por gracia, mediante la fe. Los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos porque creyeron. Aceptaron el mensaje de Dios, obedecieron a Dios en el sentido de entregarse incondicionalmente a Él. Los pecados de esos hombres fueron pasados por alto en la paciencia de Dios, con vistas a la cruz de Cristo, donde fueron expiados exactamente igual que los nuestros. Por tanto, los hombres del Antiguo Testamento, cuando murieron, fueron a la presencia del Señor y serán resucitados para vivir para siempre con el Señor. Los hombres que resucitó Cristo durante el tiempo de su vida, si eran salvos, fueron salvos. Porque el cuerpo del hombre material resucitado por Cristo o por los profetas en el Antiguo Testamento o por los apóstoles en el Nuevo es una interrupción temporal de la muerte física. El cuerpo es el mismo. Por tanto, ese cuerpo tiene que morir, tiene que descomponerse y será resucitado. La Biblia habla de una resurrección de justos para la gloria y de una resurrección de perdidos para siempre. Gracias por vuestra atención. Nos veremos, si el Señor lo permite, la próxima semana con el resto de las preguntas.